de comenzar, vamos a hacer una oración. Dios mío, tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso, Padre. Te doy gracias, Señor, por permitir que hoy estemos aquí, un grupo de personas reunidos en tu nombre, Señor. Te pido en este momento, Señor, que el Espíritu Santo se haga presente, Padre, para que guíe esta clase. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Aleluya, aleluya y aleluya, Padre. Amén. Bueno, fíjense, hoy vamos a hablar sobre el origen de los magos. Pero antes de eso voy a contarles más o menos una experiencia. Cuando yo era muy pequeña y me hablaban de los Reyes Magos, yo vivía esa experiencia y decía, wow, eran personas, mágicas, porque eran magos, eran mágicas, traían regalos y me ilusionaba mucho con eso, cómo venían vestidos y fantaseaba yo con eso. Es tanto así que cuando se decide en la revista trabajar con la Navidad, con un tema relacionado con la Navidad, pues inmediatamente yo me trasladé a mi momento de infancia y dije, nada, va a ser los Reyes Magos porque formaba parte de mi ilusión de niña. Y eso era para mí algo muy bonito, pues. Pues bien, tomé este tema y dije, bueno, voy a ver dónde aparece en la palabra de Dios lo relacionado con los Reyes Magos. Sigan escuchando lo que les estoy diciendo y cómo a medida que va la clase, cómo voy a cambiar los términos cuando me refiero a los personajes que les voy a hablar. Los Reyes Magos significó, busqué y solamente aparece en Mateo 2. Mateo 2, 1, por favor. Solamente aparece referido a estos personajes en Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fíjense ustedes, eso es lo único que aparece. Vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Allí no me habla de reyes y no me habla incluso de los nombres de los reyes magos, ni Baltasar, ni, bueno, los nombres. En ninguna parte de la Biblia aparecen los nombres de estos personajes. Ni siquiera dice ni señala el número, cuántos eran. ¿Ok? Ahora bien, cuando me di cuenta de eso, yo dije, bueno, pero ¿de dónde vienen estos personajes? ¿De dónde vienen estos magos? ¿Por qué entonces Dios permite que estos magos vengan a adorar al niño si no sabemos de dónde son? ¿Y por qué unos magos? Obviamente en mi concepto infantil acerca de los Reyes Magos estaba la idea de que eran magos, de que sacaban así la varita y la magia y toda esa parte infantil. Entonces yo dije, no puede ser, déjame ir hacia lo que es la parte histórica de estos personajes. Y por eso el tema de hoy se trata el origen de los magos. ¿Sabían que existían magos en los diferentes imperios antes de Cristo? Antes de Cristo existía el imperio babilónico, existía el imperio medo-persa, existía el imperio griego y existía el imperio romano. Eran poderosos y estos personajes magos formaban parte de estos imperios. ¿Cómo era que ellos formaban parte de estos imperios? Ahora vamos a decir, los magos eran una tribu. Eran una tribu
de origen medo. Era una tribu de origen medo y ellos existían, eran un pueblo muy antiguo, muy antiguo, incluso lo ponen desde la época misma de Abraham. ¿Ok? Y entonces estos magos eran astrólogos, tenían dones de astrología, conocían sobre las estrellas, hacían magia, hacían rituales, ellos practicaban la hechicería, hacían muchas prácticas relacionadas con la magia y todo esto. Eran personas muy inteligentes y muy preparadas. Eran consejeros de los diferentes reinos que existían en estos imperios. Ellos aconsejaban a los reyes, a los príncipes, a todo lo que significaba la monarquía de esa época. Los magos, esta tribu de magos, eran tan poderosos, que ellos quitaban y ponían reyes. Tenían esa potestad de quitar y de poner reyes. ¿Por qué magos? Porque esa palabra fue desmejorándose o descalificándose, vamos a llamarlo así. Que en persa quiere decir magois. Magois. Esto quiere decir, no eran magos, sino en traducción, hombres sabios o sumos sacerdotes. ¿Ok? Entonces los magos eran hombres sabios o sumos sacerdotes. Vamos a leer a Daniel. Fíjense, en esta clase vamos a trabajar con dos libros. El de Mateo, que es el único versículo que lo acaban de leer, y vamos a trabajar con Daniel. Y hay varios versículos, Daniel 2:10, cuando hacen referencia de los magos. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Ahí hablaron de magos. Astrólogos y caldeos quiere decir que eran un sinónimo de magos, ¿ok? Pero la Biblia ya me está refiriendo, o sea, que es verdad que existieron los magos, porque me lo está diciendo la Biblia y tiene un origen. Daniel 2:10. Daniel 2:10. Sí. Ya es. 4:7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Sigue nuevamente los magos refiriéndose ahí en la parte histórica. Y 4:9. Belsasar, jefe de los magos, ya que ha entendido que hay en ti espíritu los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Ok, ese versículo vamos a dejarlo cuando yo comience a hablar de otro elemento allí. 5:11. En tu reino hay un hombre en el cual muere el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Ok, ese versículo también lo vamos a escuchar más tarde. Entonces, vamos a las características de los magos. Tenemos aquí tribu sacerdotal, eran monoteístas, o sea, ellos creían en un solo Dios, ¿ok? Adoraban el fuego, creían en un solo Dios, pero ellos tenían una llama perpetua. Aquí hay una similitud o una comparación con el pueblo hebreo, con los judíos. Ya ustedes van a ver por qué de alguna manera los magos fueron influenciados por los hebreos, por los judíos. ¿Okay?
eran conocedores de la astrología, eran adivinos, practicaban trucos de magia, tenían conocimientos de matemática, de agricultura, de arquitectura. O sea, eran hombres sumamente preparados. Eran tan preparados que tuvieron un poder muy grande al lado de los reyes. En la época, voy a trabajar hoy más que todo Babilonia. En la época de Babilonia existía un personaje, esto al final lo vamos a... Existía un personaje que era el rey Nabucodonosor. Este personaje fue muy importante en lo que les voy a decir ahora, porque este rey tuvo un sueño revelador. Y él manda a llamar, tal como se dijo en la lectura, manda a llamar a los magos, adivinos, caldeos, etc. Los manda a llamar para que le interpretaran el sueño. Pero resulta que él no les quiso decir a ellos de qué se trataba el sueño. Ellos tenían que adivinarlo. Y estos personajes no pudieron hacerlo. No pudieron. Y le fueron y le dijeron, no hay forma de nosotros adivinar tu sueño. No sabemos, danos alguna referencia de lo que soñaste. Entonces, no tienen que adivinar, si no los voy a mandar a matar a todos. Efectivamente, ninguno pudo y lo mandaron a, o sea, los sentenció a muerte a todos los magos. Y dentro de esos magos habían unos personajes que ellos eran Daniel y 3 más. Estos personajes eran judíos, tenían una procedencia muy importante, de castas importantes en el pueblo judío, eran muy creyentes, adoraban a Dios, tenían y seguían la ley tal como estaba estipulada. Ellos cuando Nabucodonosor tomó Babilonia, ellos fueron puestos presos o fueron capturados y pidieron específicamente que estos muchachos, porque eran unos jóvenes bien parecidos y todo eso, los pusieran como eunucos. Eunucos quiere decir que son hombres como religiosos, pues, que los pusieran como eunucos y le dieran un trato diferente, bueno, que les enseñaran las costumbres babilónicas, que les enseñaran el idioma, que esto y que ellos pudieran servir al rey. Estos personajes eran muy religiosos y permanentemente oraban. El rey les dijo, denle comida de la que yo como, vino del que yo como. Entonces eso demostró en la Biblia, demuestra que ellos eran puros, porque ellos le pidieron a quienes le iban a dar esa comida, por favor no me des de eso. No quiero de eso porque nosotros comemos de esta manera, las costumbres judías. Mantuvieron su fe intacta, no fueron corrompidos ni nada por el estilo. Ok. Cuando los magos se vieron en peligro, mandaron a llamar a Daniel, tenía ese don. Y entonces ellos le pidieron, empezó a orar y todo eso, y le vino la visión de lo que el rey había soñado. Y fue y le dijo al rey el sueño y le salvó la vida a todos estos magos. No los mataron porque Daniel pudo salvar. El rey quedó tan impresionado de la manera como Daniel le explicó su sueño que el rey lo puso jefe de los magos. Ese es el versículo que te dije creo que el 11. 4:9. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces ahí ya le están diciendo, Belsasar es Daniel, porque le cambiaron también el nombre. ¿Okay? Le pusieron este nombre. Entonces ya ahí le está diciendo a Daniel
jefe de los magos. ¿Por qué hago yo referencia a esto? Porque resulta que Daniel se convirtió, después de haber hecho esta interpretación y todo eso, en jefe de los magos. Y los 4 amigos también tenían puestos poderosísimos. Llegó a ser hasta gobernador, Daniel. Pero Daniel les dio las enseñanzas judías, el Viejo Testamento y todas las profecías relacionadas con el Mesías a estos magos. Esa parte es importantísima, porque no eran unos magos salidos de la nada, eran unos magos que vinieron y fueron preparados por Daniel, que es un personaje clave e importante en la Biblia. Y cuando hablamos de las características tenían que ver de estos magos, aunque se distorsionaban con la parte de la adivinanza y todo eso, pero muchas de las características tenían que ver con las costumbres judaicas, con las costumbres de los hebreos. Esto es fundamental. Entonces, Daniel, lo que les quería decir esto, Daniel, un hombre de Dios, un hombre de fe, le llevó toda esta enseñanza a estos magos. Y por supuesto, esto pasó de generación en generación. Estos magos tenían esa creencia. Y cuando nace el Mesías, estos magos tuvieron una señal, que fue la estrella, y ellos siguieron esa señal. Y pasaron aproximadamente unos 2 años caminando hacia el encuentro del rey de los judíos, tal como lo decía la profecía que les había enseñado Daniel. Entonces, yo digo, 2 años caminando por el desierto, 2 años siguiendo una señal. Para que hagan eso, tienen que estar convencidos que lo que se está diciendo acerca del Mesías es verdad. O sea, nadie se lanza un viaje sin tener esa certeza, sin tener esa guía y la certeza de que eso es verdad. Y entonces esos fueron los magos, no fueron 3 magos, eran hombres sabios, no fueron 3, era una caravana inmensa, donde venían elefantes, venían camellos, venían y con mucha riqueza, y venían ellos siendo protegidos. Cuando estos magos llegan a Jerusalén, el diablo siempre estuvo presente por ahí. Ellos, en vez de seguir, viajaban de noche. ¿Por qué viajaban de noche? Porque de noche era que se veía la estrella. Entonces ellos, en vez de seguir lo que tenían que seguir, se desviaron y fueron al palacio. Oye, vamos en busca de un rey, vamos a buscar ese rey en el palacio. Cuando Herodes ve esta caravana, y la Biblia lo dice, lo que pasa es que esto lo voy a decir yo en enero, que es la segunda parte de este tema. Herodes se exaltó de manera tal que brincaba, iba para allá, venía para acá, se volvió como loco. ¿Qué es esto? Cuando ellos vinieron diciendo, que lo dice Mateo en el capítulo 2, si quieres lo vuelves a leer, buscando 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Sí. O sea, hubo una exaltación, una cosa que ¿qué pasó aquí? Entonces, ahora sí puedes pasar. Aquí más o menos hago yo una conclusión, ¿no? La parte que más voy a fue tanta, o sea, Dios manejó la historia de una manera tal que preparó a través de Daniel a estos personajes, a estos hombres sabios, para que fueran a adorar a su hijo. Y lo hizo muchos años antes, no sé cuántos, pero fueron muchísimos años antes, para venir a adorar a su hijo. Dios nos prepara de tal manera, nos prepara el terreno de tal manera que es increíble. Es increíble cómo manejó la historia de manera magistral, de manera que uno no se lo puede imaginar. Y eso fue lo que yo descubrí cuando empecé a leer y a estudiar acerca de estos personajes que son los magos. ¿Y quién lo preparó? Y fue Daniel, que era un hombre de fe, un hombre de creencia, un hombre de visión. Yo creo que la mayor parte de Apocalipsis y de viene de la visión de Daniel. Entonces yo termino diciendo que definitivamente Dios es genial. Porque no le dio eso a los judíos, a los sacerdotes judíos, sino justamente quienes fueron a adorar a Dios, los gentiles, porque eran extranjeros, y los pastores. No fueron los sacerdotes judíos que sabían acerca de la profecía. Ellos pasaron de largo eso. Entonces esa es la enseñanza de hoy. Esta es la primera parte, y la segunda parte se las voy a dar en enero, ya con la venida de los reyes, el encuentro de los reyes con el niño y lo que hizo Herodes producto de esta información. Gracias. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, Señor, te damos gracias por esta hermosa enseñanza. Señor, sabemos que tu presencia está en este lugar donde se reúnen dos o más. En tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Te pedimos que sigas bendiciendo a mi cuñada, Señor, que la bendigas, que le des aún más sabiduría, inteligencia, conocimiento en tu palabra, y que esa gracia que le has dado para enseñar crezca aún más, Señor. Lo mismo para mi esposa, lo mismo para que están aquí con nosotros. Bendícelos, llénalos de tu presencia cada uno, Señor, y que cada uno de ellos te conozca en intimidad y en profundidad, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por esta noche, gracias por todo lo que podemos hacer delante de ti, Señor, porque se pueden abrir las puertas para adorarte, bendecirte, exaltarte, conocerte y entenderte y saber que solo tú, Padre, eres Dios. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén.